Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los escuchas de este audio. Si usted está escuchando en este momento esta grabación, déjeme decirle que usted está escuchando una lectura basada en el libro Corazones de Fuego, editado por el Ministerio La Voz de los Mártires en Estados Unidos. Este es el capítulo número 3. Capítulo número 3, primera parte. Este capítulo, la historia que vamos a leer a continuación, se desarrolló en Rusia, más exactamente en el mes de julio de 1968. Ahora, como es costumbre, damos una claridad de la posición geográfica. Rusia es un país, en este momento es un país asiático, al norte de Asia. Pero cuando los hechos ocurrieron, que fue en 1968, Rusia era un país tan grande que abarcaba una parte en Asia y otra parte en Europa. Para ese entonces se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas. Ese fue un periodo de las repúblicas soviéticas que se inició en 1922 y terminó en 1991. Fueron en total 69 años como repúblicas soviéticas. De acuerdo con el censo de 2017, en este momento la estadística registra que en el 2017 se calcularon 147 millones de habitantes en Rusia. Pero cuando los hechos ocurrieron, Rusia hacía parte de un conglomerado de repúblicas soviéticas y fueron en total 15: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Estonia. Esos 15 países integraron la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y la historia está titulada Aida, una voz para los que no tienen voz. Ella no quería un abogado. Aida Mikhailova Sripnikova no necesitaba un vocero, por lo menos uno de los que le asignara el gobierno soviético. Quería hablar por sí misma para exponer su caso ante el juez. Sentada en el banquillo de los acusados en el salón judicial, con paneles de madera, miró en un cuadro la severa figura de Lenin, el padre del sistema que la mantenía cautiva. El fiscal era contrario a la idea. No quería que la acusada hablara por sí misma. Significaba darle demasiada libertad. Señaló que la acusada había estado recluida en una institución para enfermos mentales. ¿Cómo podría conducir su propia defensa? El juez se puso finalmente de su lado y su abogado defensor abandonó el recinto judicial. Esta no era la primera vez que Aida comparecía en una corte, ni la primera vez que era acusada por practicar su fe cristiana. Si el juez la encontraba culpable y la enviaba a un campo de trabajo forzado,
tampoco sería la primera vez. No todas estas cosas las había tenido que soportar antes. Lo diferente de esta ocasión era que no tenía un defensor pasivo aprobado por el gobierno. Esta era la primera vez que podía hablar por sí misma y defender su caso con claridad en nombre de todos los creyentes de su patria. Los cargos eran muchos. El juez leyó cada uno de ellos en voz alta, de una manera acusadora, que le hablaba tan fuerte como si le hablara a la sangre. Fue acusada de vivir en Leningrado sin el permiso de residencia aprobado. El que tenía había sido anulado. La acusaban también de ser miembro de un grupo religioso, de un grupo no registrado y de distribuir ilegalmente materiales cristianos impresos. La calumnia contra la verdad. En el fondo de la mayoría de los cargos más importantes había una sola palabra: calumnia. La fiscalía argumentó que Aida había reunido y distribuido falsa información acerca de cristianos arrestados, juzgados y encarcelados en la Unión Soviética. Para el gobierno, lo más cobarde era que ella había pasado los reportes a los extranjeros pidiendo que llegara a otros países esta información dañina para la Unión Soviética. Así como la fiscalía enfocaba su atención en una sola palabra, de esta forma sería su defensa. Esta descansaría en la palabra verdad. Si la información que ella había pasado era cierta, razonó, entonces no podía haber sido calumniosa. Planeaba demostrarle a la corte que sus reportes eran completamente veraces. Cuando el juez terminó de leer la lista de acusaciones, Aida supo por primera vez cuán intensa había sido la vigilancia que la policía ejerció sobre ella. Tuvo noticias de la señora Yusmar, la sueca bonita que había entrado al país para recibir información de ella. El gobierno sabía cuándo y dónde se habían encontrado. Habían confiscado la agenda de la señora Yusmar, la cual contenía referencias de las reuniones que había sostenido con Aida. El juez incluso leyó con un tono sarcástico: den una lista a cada uno de los elementos y las publicaciones que les había pasado a su amiga. La señora Yusmar trató de sacar fuerzas de la literatura que recibió de sus manos. Comenzó diciendo el juez: pero en el momento de la inspección aduanera fue descubierta e inmediatamente confiscada. Levantó la vista de sus notas y una sonrisa de triunfo en su cara miró a la acusada. Tenía conocimiento también de David, otro amigo cristiano extranjero, y de la copia
de una revista cristiana, The Herald of Salvation, que traducido es El Heraldo de la Salvación, que Aida le había enviado. Sabían que había ido a otra área para reunirse con su hermana, a quien le entregó revistas que posteriormente hicieron llegar a otros cristianos de la iglesia clandestina. La policía parecía conocer a cada persona con quien se reunió y cada pedazo de papel que les entregó. Aida se preguntó con calma qué más información habrían interceptado y, en consecuencia, cuáles otros prisioneros cristianos eran todavía desconocidos, debido a que sus mensajes habían sido interceptados antes de conocerlos en el exterior. A medida que leía, el juez expresó repetidamente una misma frase. Según la acusación de Aida, había distribuido deliberadamente afirmaciones falsas y calumniosas contra la Unión Soviética y el orden social. Una silenciosa confianza. Aida se sentó sola en silencio en el banquillo de los acusados. Se sentía incómoda en el tosco asiento de madera. Pensó que estaría nerviosa e insegura, pero por el contrario, experimentó una fuerte confianza y la presencia de Cristo junto a ella en aquel recinto. Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan por lo que habría de decir cuando se enfrentaran a reyes o jueces, por lo que su preocupación se desvaneció cuando la policía la interrogó. El juez dijo, al continuar la lectura de los cargos, que ella no había admitido su culpabilidad, pero sí haber enviado materiales cristianos. En su apartamento habían encontrado copias de los documentos que envió afuera, dijo la policía, tratando de vincularlos con el caso. Aida les respondió que los documentos no contenían calumnias, sino que reflejaban con exactitud la situación de la iglesia en el país. Finalmente, el juez terminó la lectura de acusaciones y, mirando con la severidad, Aida le preguntó, acusada, ¿entiendes los cargos en su contra? Confiada, Aida lo miró directamente a los ojos mientras respondía lacónica a su pregunta. Sí. ¿Se declara culpable? No, respondió con voz calmada y firme. El juez volvió a mirar sus notas y anunció que el juicio comenzaba de inmediato. El primer testigo sería la misma acusada. Una familia atormentada por la aflicción. Cuando se convirtió en discípula de Jesucristo,
A la edad de 21 años, Aida no tenía idea de que la senda por la cual la llevaría su maestro la conduciría a un tribunal. Había nacido en una familia cristiana y sabía desde edad temprana quién era Jesús. Pero su familia fue atormentada por la aflicción cuando en el año 1942 arrestaron a su padre por negarse a prestar el servicio militar. Se le había prometido un certificado eximiéndolo del servicio, pero este certificado nunca llegó. En cambio, lo ejecutaron, dejando a Aida, quien entonces solo tenía 2 años de edad, sin ni siquiera un recuerdo de él. Su madre quedó sola para criar a sus hijos en una pequeña comunidad de Siberia. Lo hizo con trabajo duro y oración. Regularmente leía a sus hijos pasajes de las Sagradas Escrituras y a pesar del riesgo de arresto y persecución, los llevaba a reuniones de cristianos que se congregaban en secreto en cada una de sus casas. A veces su tío se quedaba fuera de la reunión para avisar cualquier señal que la policía o soldados pudieran dejar. Aida recuerda con claridad el domingo en que la policía irrumpió en una de esas reuniones en su hogar. Cuando salieron, se llevaron a su tío y a otros 2 cristianos esposados y presentando cargos criminales contra ellos. Para tristeza suya, cuando solo tenía 11 años, murió su madre. Uno de los recuerdos más vividos que conservaba ella era su preocupación que cuando sus hijos crecieran abandonaran la fe en Cristo. Pero a pesar de sus esfuerzos, Aida abandonó su fe. No fue tanto una decisión deliberada hacerlo, sino que sencillamente se apartó, perdió el interés. Una hermana mayor la estaba criando y en medio de sus luchas y ajetreos dejaron de asistir a las reuniones de la iglesia. En el colegio les enseñaron que no existe Dios. Por eso, lentamente, la mención de Él desapareció en su hogar. Renace la fe. Cuando tenía 19 años, se mudó a Leningrado, hoy conocido como San Petersburgo. Su hermano Víctor, 5 años mayor, terminó su servicio en las fuerzas navales. Se establecieron allí, de modo que ella se mudó para estar cerca de él. Un día, el tema de la religión surgió en la conversación. Aida dijo: "No sé al fin si existe Dios o no". La emotividad de la respuesta de su hermano la sorprendió. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa?, le recriminó. Yo jamás lo he dudado. Sé y estoy seguro que sí hay Dios. Aida deseaba tener la certeza de su hermano, pero necesitaba pruebas.
Poco después de la conversión, con el paso por una librería que vendían libros viejos, le había oído decir a alguien que allí a veces vendían Biblias. Casi por capricho, entró y preguntó por una. La empleada le dijo que sus Biblias eran muy escasas y que en ese momento no tenían ninguna. Cuando salió, entró otro cliente, la siguió afuera del local y le ofreció venderle un Nuevo Testamento por 15 rublos. La suma era casi todo lo que tenía. Sin embargo, se lo dio al hombre en pago del viejo libro. El hermano de Aida estaba emocionado por su compra, especialmente porque le llevaba en un tiempo de gran necesidad. Le habían diagnosticado cáncer y sus médicos le dijeron que era fatal. Víctor le pidió a su hermana que fuera a la reunión de oración y le hiciera saber a sus amigos su estado de salud. Aida lo hizo así. Sus amigos empezaron a visitarle regularmente y a darle ánimo. Pero pudo ver cómo el espíritu de su hermano cobraba vida mientras la enfermedad llevaba su cuerpo hacia la muerte. Estaba asombrada al ver que su fe en Cristo se hacía cada vez más fuerte mientras su cuerpo se debilitaba. Anhelaba tener la fe y la certeza de Él. Lo vio enfrentar la muerte, no con preocupación o temor, sino con una profunda certeza de que iba a su hogar eterno. Víctor murió 4 meses después del diagnóstico. Al estar al lado, en su lecho de muerte, mientras la vida se le escapaba, tuvo el sentir que su hermano deseaba asegurarse de no estar diciéndole adiós, sino que la vería después. Aida quería tener la misma seguridad y confianza. La vida de Víctor, lo mismo que su muerte, respondió muchas de sus preguntas. Posteriormente, discutió las demás con algunos de sus amigos de grupo de oración. Finalmente, llegó a una decisión clara. Por fe, sería discípula de Cristo. Fue una decisión que resultó ser muy costosa, pero jamás la lamentó. Intercambio de literatura y de la palabra de Dios. ¿Desea dar a la corte una explicación de sus cargos en su contra?, le preguntó el juez. Sí, señor, respondió Aida, sabiendo que sería el mismo juez quien haría el interrogatorio inicial. En este juicio, él sería acusador, jurado y juez. Admitió los hechos en cuanto a distribuir literatura y en cuanto a las personas que la recibieron, tal como lo mencionan los cargos. A petición del juez,
Aida mencionó cada una de las personas a las cuales les entregó los materiales, tal como lo describía la acusación. Ridiculizó con sutileza el hecho de que la acusación llamara revista a los folletos que no tenían más de 2 o 3 páginas de extensión, pero admitió haberlo dado a otras personas, incluso a extranjeros. Todo lo demás en la acusación es correcto, inquirió el juez cuando ella terminó. Sí, replicó Aida. Todos los hechos acerca de la distribución de literatura son ciertos. Pero esta no contiene declaraciones deliberadamente falsas y calumniosas en contra del Estado soviético y contra el orden social. No constituye, por lo tanto, un crimen de acuerdo con el artículo 190, apéndice 1. Además, la distribución de literatura en sí misma tampoco es un crimen. Por lo tanto, no me declaro culpable. En vez de refutar de frente su declaración, el juez preguntó acerca de la señora Suide, la sueca a quien ella le había dado materiales, incluyendo transcripciones de los juicios de 2 cristianos en cortes soviéticas. Aida se negó a decir dónde la conoció, mencionando el hecho como un asunto privado. Al escuchar la forma en que presentaban su caso, el fiscal se incorporó, cavilando que quizás la joven cristiana le presentaría una resistencia mayor de la que él esperaba. De mala gana suministró a Aida detalles. Ella y la señora Yusmar tenían un amigo en común en Suecia. Aquel hombre había concertado la entrevista. La señora Yusmar había traído 50 Nuevos Testamentos que Aida había planeado entregar a los miembros de la iglesia clandestina, lo cual habría hecho si la policía no los hubiera confiscado. A cambio, ella le dio a la señora Yusmar la literatura, incluyendo algunas cartas y las transcripciones de los juicios, para que estas últimas las llevara a su empleador, la Misión Eslávica. Allí iban a ser reproducidos y distribuidos en todo el mundo. ¿Por qué le dio a la señora Yusmar copias del Herald of Salvation y del Fraternal Fight, así como transcripciones de los juicios en Moscú y Riazán, y cartas de Korev y Maistovsky? Preguntó el juez irritado. Para que pudiera leerlos y conocer acerca de la vida de nuestra iglesia, respondió Aida como un hecho cierto. El Heraldo de Salvación es mi revista favorita.
habla acerca de la vida de nuestra iglesia. Los juicios han llegado a ser tan comunes en ella que para conocer la iglesia en Rusia es necesario saber los juicios a los cuales son sometidos sus miembros. En efecto, para quienes decían seguir a Cristo de una manera integral, los juicios se convertían en parte de la vida, en una Unión Soviética que tenía que aceptar arrestos, palizas y encarcelamientos. Hacían parte del costo a seguir a Cristo aquí. Las revistas de la iglesia clandestina aceptaban este hecho y lo difundían ampliamente. El juez no podía creer que Aida confiara tal secreto y tan importante información a una mujer que escasamente conocía. La amistad entre los creyentes se desarrollaba de una manera más sencilla, trató de explicar Aida. Pero ir a un pueblo extraño, conocer a creyentes que no habían visto nunca antes y en pocos minutos llegar a tener una estrecha amistad con ellos. Los creyentes somos como una gran familia. Nos interesamos los unos por los otros en todo lugar. El fiscal comenzó a intercalar sus preguntas mientras el juez interrogaba las direcciones del exterior en el directorio de la acusada. Quería saber si había escrito a todas ellas. A algunas, respondió Aida. Luego, con un poco de acidez, agregó: no conozco ninguna ley que prohíba a los ciudadanos soviéticos tener correspondencia con amigos del extranjero. Algunos creyentes que habían llegado para observar el juicio disimularon sus sonrisas al ver que el fiscal se sintió impresionado por el inteligente comentario de su amiga. Luego comenzó a leer cada nombre escrito en el directorio de la acusada. Una osadía especial por el Evangelio. Aida no fue conformista en su trabajo en la línea de vanguardia de la Iglesia soviética. Cuando aceptó a Cristo, era una mujer joven de tan solo 21 años, llena de entusiasmo por Jesús, su nuevo y mejor amigo, y deseosa de hablarle a todo el mundo de él. Su decisión ocurrió cuando en la Iglesia Bautista de la Unión Soviética se estaba produciendo un avivamiento. Por un tiempo, la fe estaba decreciendo, relató más tarde, pero de repente vino un despertamiento. Lo que pasó fue bastante milagroso. Vi a los muertos espiritualmente levantarse otra vez y a los débiles demostrar que eran capaces de grandes hazañas. Llegué a conocer la grandeza, la humildad y la paciencia. La grandeza de lucha por la iglesia. Este avivamiento avivó mi espíritu también. De allí en adelante ya no fui capaz de permanecer inactiva. Sus nuevos amigos del grupo de oración de Víctor la animaron a ser testigo de Cristo. Había observado cómo imprimían tarjetas con textos bíblicos y con mensajes incitando a los lectores
arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Ubicaban estas tarjetas en los buzones de correo, lo que causó bastante conmoción en Leningrado, hasta el punto de merecer el cubrimiento por parte de los periódicos locales. Desde el primer día de su caminar cristiano, Aida demostró poseer una osadía y un celo especial por compartir su fe con otras personas. Pocos meses después de su conversión cristiana, y de una manera especial, de hacer esta invitación, el 1 de enero de 1962, compró una cantidad de tarjetas, unas postales con una pintura del artista Claude Lorient, la cual mostraba un amanecer en un puerto. Durante varios días trabajó en sus momentos libres, escribiendo a mano un sencillo mensaje en cada una de ellas. Feliz Año Nuevo 1962. Un deseo de año nuevo. Nuestros días pasaban volando uno tras otros, sin que se notara la aflicción y la tristeza. Todo desaparece y se las lleva la vida. Este mundo, la tierra, son transitorios. Todo en ello se acaba. La vida es importante. No confíes en la buena suerte. ¿Qué respuesta le darás a tu Creador? ¿Qué te espera, mi amigo, más allá de la tumba? Responde esta pregunta mientras aún tienes luz. Tal vez mañana, ante Dios, comparecerás para responder por todos tus actos. Piensa bien acerca de esto, porque no estás en la tierra eternamente. Tal vez mañana y para siempre. Romperás tus vínculos con este mundo. Busca a Dios mientras puedas ser hallado. El poema de las postales concluía con una sencilla invitación, la misma que ella había visto antes en tarjetas escritas por sus amigos. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Cuando terminó de escribir todas las tarjetas, se arropó bien para protegerse del viento helado y salió la jovencita de cabellos negros. Comenzó a distribuirlas en la plaza ubicada frente al Museo de Historia de la Religión y el Ateísmo. Se movió con presteza entregándolos a los transeúntes mientras les expresaba un saludo de Año Nuevo. Ya casi se le habían agotado las postales cuando una mano fuerte la cogió por el brazo. ¿Qué es esto?, le preguntaba un hombre con mirada de enojo, agitando la tarjeta frente a su rostro. Una postal de Año Nuevo, respondió tratando de alejarse. Parecía muy pequeña junto a él. Se puso tensa cuando la siguió apretando. Este miró a su alrededor y llamó al oficial de policía que estaba parado en la esquina. No necesitamos esto aquí, le dijo con los dientes apretados. Sin soltarla,
hasta que el policía la agarró por el otro brazo y empezó a empujarla hacia su vehículo. Una prueba de lo que vendría. Esta fue la primera visita forzada de Aida al local de la estación de policía. Allí la retuvieron durante varias horas y después la liberaron, pero no antes que la policía le abriera un archivo a su nombre y registrara toda la información referente a su tarjeta de evangelismo. La chica se sentó calmada y respondió las preguntas asombrada por la confianza que sentía. Sabía que Dios estaba con ella y no había razón para sentir temor por las autoridades. Se preguntaba si alguien le había hablado al oficial del amor de Cristo hacia él. La policía reportó el incidente tanto a su empleador como a las residencias donde ella vivía. Su primer roce con el sistema judicial ocurrió en abril de ese año, cuando algunos individuos llamados camaradas de la corte conocieron la evidencia que había contra ella. Aida se sentó en un banquillo frente a los camaradas que decidirían su destino. Llevaron acusadores escogidos entre la gente de la comunidad local para hablar en contra de ella. Un hombre aparentemente temblando de ira gritaba: "No quiero respirar el mismo aire que ella respira. No quiero caminar por donde ella camina". Otros testigos afirmaban que Víctor había muerto porque la iglesia bautista no le permitió buscar atención médica. Acusación bastante extraña, pensó Aida, siendo que Víctor murió en un hospital. Las afirmaciones de su acusador también la sorprendieron de otras maneras. La acusación no era por distribuir tarjetas cristianas. ¿Qué tenía que ver esto con su hermano? Aida procuró seguir hablando en su defensa, y aún la vida de Víctor intentó hablar, pero los iracundos asistentes a la sala la hicieron callar. Hacia el final de la audiencia de ese día, el público asistente demandó que enviaran su caso a la Corte Mayor y con más jerarquía, en donde le aplicarían una pena mayor. "A la Corte del Pueblo, a la Corte del Pueblo", gritaban enfurecidos. Aida se preguntaba cómo fue que unas pocas y sencillas tarjetas postales engendraron tal odio en la turba. Los tres oficiales, camaradas de la corte, anularon su permiso de residencia en Leningrado y la expulsaron de su empleo después de la declaración de los testigos. Los espectadores del juicio pensaron que la sentencia no había sido suficientemente severa. Rodearon a la chica haciendo un alboroto y demandando una pena más rígida. Los guardias tuvieron que escoltarla para que pudiera salir por la puerta posterior del edificio. La decisión de la corte no fue ejecutada durante varios meses para darle a la policía más tiempo y así poder vigilar y recolectar pruebas suficientes contra la joven cristiana.
no pruebas de actividades criminales, sino de su trabajo cristiano. Aida continuó viviendo en Leningrado, trabajando en diferentes lugares donde le era posible. Su vida se había hecho más difícil, pero todas estas dificultades eran solo el comienzo de lo que vendría después. Ustedes se niegan a acatar nuestras leyes. El juicio y el interrogatorio siguieron su curso. El juez y el fiscal continuaron fustigando a la acusada por contactos en el exterior y por cada ápice de información que había intercambiado con ellos. El día siguiente ahondaron en el tema de las publicaciones cristianas que había distribuido. El juez tomó una de las revistas entre el montón de pruebas acumuladas y la hojeó lentamente, buscando los párrafos marcados con anterioridad. Al encontrar lo que, según él, eran las lecciones que más incriminaban a la acusada, comenzó a leer en voz alta línea tras línea. Al final de cada frase, dirigía su mirada hacia Aida, como retándola a explicar o probar el contenido del texto. El juez hizo preguntas acerca de las diferentes denominaciones cristianas y señaló que algunas realizaban sus reuniones sin sufrir persecución. No sé de la persecución a creyentes de otras denominaciones, replicó acusada con cierto fastidio. Yo escribo acerca de la persecución a los creyentes de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista. El fiscal protestó que cualquier persona fuera del país que leyera dicha literatura sería inducida a pensar que todos los cristianos de la Unión Soviética sufrían persecución. Retomó la palabra después del juez y continuó leyendo revistas y fustigando a Aida por cada frase que en ella encontraba objetable. Señaló un comentario en una de las revistas en la cual afirmaba que los niños cristianos sufrían persecución en el sistema de las escuelas soviéticas. Refutó esa acusación, afirmando que las escuelas lo único que están haciendo es tratando de reparar el daño hecho por padres fanáticos que envenenan a sus hijos con supersticiones estúpidas. La ley prohíbe la imposición de creencias religiosas a los menores de edad, dijo levantando la vista para asegurarse que el juez la estuviera escuchando atentamente. Pero la ley no prohíbe la imposición del ateísmo, replicó la acusada. El ateísmo no es una religión. El niño crece y cuando ya es mayor debe definir por sí mismo su actitud hacia las diversas creencias. El ateísmo no es una imposición. Entonces, ¿qué le dice a un niño o a una niña? Preguntó Aida, mirando al juez y al fiscal, que a uno le prohíben por ley decir que Dios existe, pero que le permiten decir que no hay Dios.
Nadie respondió. El juez cambió de tema, sabiendo que no tenía respuesta. Le exigió a la acusada que no se desviara del punto principal de la acusación. El fiscal continuó leyendo más comentarios en otras de las revistas. ¿Sabe usted que la comunidad religiosa se tiene que registrar?, le preguntó a la acusada. Sí, lo sé. Y también sabía que al hacerlo, una iglesia se ponía bajo el control del gobierno comunista. Uno que niega la existencia misma de Dios, a quien ésta sirve. Su comunidad no se ha registrado. Por lo tanto, tiene prohibido realizar reuniones sin que esto signifique que haya persecución contra los creyentes en nuestro país, añadió el fiscal con un tono de maestro impaciente que le lee a un alumno de preescolar. Nuestra comunidad solicitó el registro, replicó con calma. Hicimos la solicitud, pero nos fue negada. Se les negó porque ustedes se niegan a acatar la ley. ¿Cuáles leyes son las que no acatamos?, preguntó. Están solicitando la creación de escuelas dominicales y quieren organizar actividades para niños menores. No recuerdo que nuestra comunidad haya solicitado escuela dominical, replicó. Y de acuerdo con la ley, los padres pueden criar a sus hijos como lo deseen. No pueden, interrumpió el fiscal. Está prohibido por ley involucrar a niños menores en sociedades religiosas. Ustedes se niegan a acatar nuestras leyes. De acuerdo con la Constitución, tenemos la libertad de creencia religiosa. La definición implica una confesión de fe, respondió Aida. Ello significa que es posible hablarle a todo el mundo acerca de Dios. Eso es profesar la creencia de cada individuo deliberadamente. ¿No es así? Aquí estaba presentando a Aida la esencia, la médula de su caso. La Constitución soviética decía que las personas eran libres de querer lo que quisieran y de practicar esas creencias. No obstante, los líderes soviéticos temían las creencias cristianas. Querían que todos confiaran y dependieran solamente del Partido Comunista. Razonaban que borrando las creencias religiosas, la gente creería con mayor entusiasmo. Tampoco esta vez el juez tuvo una respuesta para la pregunta. De modo que una vez más cambió el tema y preguntó si el contenido de la literatura era cierta, ¿por qué lo entregaba de forma secreta? Porque quienes nos siguen no les gusta cuando el hecho de que sean conocidos como nuestros perseguidores, respondió pareciendo cada vez más un abogado entrenado en estas lides y no una simple obrera de una factoría. Sé que en la literatura que entregué a la señora Yusmar no había afirmaciones deliberadamente falsas. El Heraldo de la Salvación y las Hojas de Fraternidad
se describe la situación de los creyentes tales como son en la realidad. Estoy de acuerdo con ustedes en que no es muy atractiva, pero es la vida real y tenemos que hablar de ella. Cuando les entregaba esa literatura a la señora Yusmar, yo estaba consciente de que ese acto me podía llevar a la cárcel y lo comprendía, pero eso no cambia la verdad que la literatura expresa. El fiscal revisó sus notas y se sentó. Finalmente el interrogatorio directo terminó, pero no el juicio. Ahora venían los testigos. Primero pasaron a testificar sus vecinos, Anatoly y Yala la Barrenta. Tanto el juez como el fiscal los asediaron a base de preguntas. ¿Había hablado Aida de su fe? ¿Les entregó alguna literatura? ¿Tenía un receptor de televisión o de radio? ¿Vivía de acuerdo con sus ingresos? ¿Cómo se vestía? ¿Qué cocinaba? Ni Anatoly ni Ala testificarían que Aida era una criminal. Aida mantenía buenas relaciones con todo el mundo, dijo Anatoly, que de ella solo se puede decir cosas buenas. Llamaron a otro vecino para testificar y le hicieron más preguntas respecto a la forma de vestir de la acusada y de su comportamiento y de su empleo. Finalmente llamaron a una compañera creyente, Mayra Kurlova, al estrado de los testigos. Esta amiga conocía a Aida desde hacía 5 años. Las dos habían orado y habían compartido juntas. Y cuando Aida salió de prisión, después de 1 año de reclusión, Mayra le proporcionó un lugar donde vivir. Ahora Mayra admitió haber ayudado a la acusada. ¿Dice usted que Aida fue despedida de su empleo por ser cristiana?, preguntó el juez. Entonces, ¿por qué no la han despedido a usted? De seguro usted trabaja. Porque no me ha llegado mi turno, respondió con sencillez. En su testimonio admitió también que el apartamento que compartía con Aida llegaron algunos extranjeros, pero que no sabía qué les había dado a ella, si es que les había dado algo. Aida preguntó a su amiga acerca de la persecución a los creyentes, y ella respondió citando los nombres de quienes habían sido interrogados o habían sufrido el registro de sus casas por parte de la policía y de quienes fueron arrestados. Sé que algunos los multaron, dijo Mayra. Por ejemplo, Zukinski fue multado. ¿Por qué lo multaron?, irrumpió el fiscal. ¿Por qué estaba orando? ¿En dónde estaba orando? Estaba dirigiendo la oración en el apartamento de Lucas. Había allí una reunión. Eso es, dijo el fiscal, casi con un grito de triunfo. Estaban celebrando una reunión en un lugar no autorizado. Ustedes tienen una casa de oración
Vayan allá y oren. Posteriormente el fiscal irrumpió de nuevo cuando Mayra estaba testificando de que la habían multado por asistir a una reunión cristiana. ¿Dónde se llevó a cabo la reunión?, preguntó. En el bosque. Está prohibido celebrar un culto religioso en un lugar público. Por eso fue multada, dijo moviendo su cabeza, mirando al juez con una sonrisa de satisfacción. No había nadie más en el bosque. Estábamos solos. Celebramos una reunión y nos fuimos. Pero después titubearon y detuvieron a alguien en plataforma cuando ya nos habíamos ido a casa. Mayra mencionó otros casos en que la policía molestó y estorbó a los cristianos. Luego pusieron fin a su testimonio. La testigo final en el caso de Jacqueline Andreu, amiga de Aida y compañera creyente, ella la identificó como su amiga y testificó que era buena y amable. Jacqueline declaró que la policía fue a su apartamento y preguntó por ella. Los agentes manifestaron con vehemencia que Aida era una espía y la urgieron a ella y a los demás vecinos que informaran a la policía si la veían en el edificio. Su testimonio fue abiertamente hostil a la fiscalía. A veces sus respuestas fueron de una sola palabra. Otras veces se sentaba silenciosa, sin haber respondido sus preguntas. ¿Qué sabía usted de la visita de la turista sueca acusada por Krishnova?, interrogó el fiscal. No sabía nada al respecto. Vine a saber al día siguiente cuando la policía preguntó por Aida. Un agente dijo que a una extranjera le habían decomisado cierta literatura y que fue ella quien se la suministró. El fiscal preguntó por su nivel de educación, el cual terminó a llegar al 10º grado. ¿Por qué no siguió estudiando? Quería estudiar en la Facultad de Medicina, respondió Jacqueline, pero en mi hoja de vida anotaron que era creyente y miembro de los Bautistas Independientes, de modo que no pude ingresar. Me hubiesen expulsado de todos modos. ¿Y si ni siquiera trató? Un cierto gesto de mofa manchó la sonrisa del fiscal mientras hacía la pregunta. Sabía por la experiencia de otras personas que de cualquier manera me impedirían estudiar allí. Cuando le llegó el turno a Aida para interrogar a la testigo, miró a su amiga. Comenzó con preguntas generales, luego se enfocó en el tratamiento que el Estado soviético daba a los creyentes cristianos. Le preguntó por determinados creyentes a quienes la policía había multado. Jacqueline los enumeró, suministrando detalles en cada caso. ¿Por qué celebran reuniones de oración en el bosque?, interrumpió el juez. Ustedes tienen una casa de reuniones en Pilanova Hill. ¿Por qué no van allá? Su comunidad no está registrada. Ustedes están realizando reuniones de oración en lugares no autorizados, perturbando así el orden público. Por eso es que los multan. Nosotros solicitamos el registro. Nuestra reunión en el bosque no perturba a nadie
en la Birki. El fiscal le preguntó si consideraba a sí misma una ciudadana leal, obligada a obedecer las leyes de su país. Obedezco la ley, insistió Jacqueline. Ustedes se están reuniendo en el bosque y en el hogar de Lucas, y su comunidad no está registrada, de modo que no están haciendo lo que dice la ley, insistió el fiscal. Las reuniones de oración en su apartamento no van contra la ley. Aquí estaba citando con toda confianza a Lenin, quien afirmó que las leyes contra las creencias son vergonzosas. ¿Cómo no deseaba discutir contra una afirmación de uno de los fundadores del comunismo? El fiscal abruptamente relevó a la testigo.